Bendiciones, mi amado hermano. En Eclesiastés 1:7 dice que todos los ríos van al mar y este mar nunca se va a llenar. Y en Eclesiastés 8:17 dice que no porque el hombre haya mirado esto o haya buscado esto puede conocer por qué este mar no se llena. Y en Job 38:10 y 11 dice que Dios le puso un decreto y le dijo: hasta aquí llegarás y no pasarás, y hasta aquí llega el orgullo de las olas de este mar. Y en Mateo 8:27 dice que el viento y el mar le obedecían a mi Señor Jesucristo. Y dice en Juan 4, primera de Juan 4:4, que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Porque en Lucas 22:3 dice que Satanás entró en Judas, o sea que Satanás entra en las personas. Pero en primera de Corintios 3:16 dice que el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros. Y eso es lo que nosotros vamos a ver, si mayor es el que está en nosotros o mayor es el que está en el mundo, el cual es Satanás, que entra en Judas y en miles de personas. En Hechos 23:11 dice: mi Señor Jesucristo le dijo a Pablo, a la noche siguiente se le presentó el Señor Jesús y le dijo: ten ánimo, Pablo, como testificaste en Jerusalén, es necesario que vayas a testificar y a predicar en Roma. Pero esto no se quedó así, porque cuando el Señor Jesucristo le dio esta orden a Pablo de ir a predicar a Roma, el diablo se metió en 40 personas, porque dice en Hechos 23:12, 13 y 14, que se adentró en más de 40 personas y juraron bajo maldición que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. Así que el diablo está acechando para meterse en las personas y empezar a meterse en la obra del Señor. Pero como mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, dice en el versículo 23, que a medianoche, llamando a 200 lanceros, 70 jinetes y 200 lanceros para que llevase a Cesarea a Pablo. O sea, el diablo se metió en 40 personas, pero el Espíritu de Dios empezó a morar en 470, porque la palabra se tiene que cumplir, y dijo que tenía que ir a Roma, y si tenía que ir a Roma, tenía que ir a Roma. Pero esto no se quedó así. Cuando el diablo vio que no pudo ahí, entonces después dice en Hechos 24:2, y cuando este fue llamado, Tertulio comenzó a acusarle diciendo, y en el versículo dice: porque hemos hallado que este hombre es una plaga. Cuando Satanás vio que no pudo con los 40, entonces se metió en una persona y empezó a decir que Pablo era una plaga, porque la misión de Satanás era que Pablo no llegara a Roma. Pero en el versículo, en Hechos 27:7 dice que navegando en un mar como este, en una cosa esta que es inmensa, si yo me meto hasta allí me da miedo, ¿cómo será más adentro? Entonces dice que se levantó, en Hechos 27:14 dice que se levantó un viento llamado Euroclidón. Entonces el diablo se metió en un viento y dijo: Pablo no puede llegar a Roma, él no puede testificar en Roma, y lo boleaba en el mar, tanto que dice en Hechos 27:20 que no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda la esperanza de salvarnos. Pablo, metido en un mar de esos, con un viaje de presos que iban con él, dijo que ya había perdido la esperanza de salvarnos. Pero cuando el hombre pierde la esperanza, eso es lo que es bonito, porque ahí es donde actúa el Señor. Perdamos la esperanza en nosotros mismos, pero no en el Señor, porque maldito el varón que confía en el hombre. Y si yo confío en mí mismo, también soy maldito, porque yo mismo también soy hombre. Y mi Señor Jesucristo también dijo: a unos que confiaban en sí mismos y menospreciaban a los otros, también les dijo una parábola, porque ellos confiaban en sí mismos, decían: damos diezmo, ayunamos, y menospreciaban a los demás, y el otro no confiaba ni en él mismo, dijo:
dijo: Dios es propicio a mi pecador. Y Pablo tuvo que perder la esperanza de salvarse para que el Señor lo pudiera salvar, para que no confiara en él mismo, sino en Dios que resucita a los muertos, en el cual dio testimonio en 2 Corintios 1:8. Dijo: yo perdí la esperanza de salvarme en ese mar. Y cuando él perdió la esperanza, el Señor lo salvó para que aprendiera a no confiar en él mismo, sino en Dios que resucita a los muertos. Pero cuando, miren esto lo que dice en Hechos 28:1, ya estando a salvo, pero cuando Pablo pensó que ya estaba a salvo, entonces ahí leen que lo pica una culebra. Nosotros no podemos pensar que ya estamos salvos, no, porque Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar, pero el Espíritu Santo mora en nosotros y nunca podemos dejar que deje de morar en nosotros. Por eso David decía en el Salmo 51:11, no quites de mí tu Santo Espíritu, porque si Dios quitaba el Espíritu de él, o el Espíritu de Dios se aparta de nosotros, como si apartó de Saúl, quedamos igual a Saúl. Pero lo más lindo es que dice en Hechos 28:12, cuando llegamos a Roma, cuando llegamos a Roma, cuando llegamos a Roma, se cumplió el versículo, Hechos 23:11. Jesucristo le dijo a Pablo: Pablo, tenés que llegar a Roma a testificar. Allá llegó, aunque el diablo se metió, aunque el diablo se interpuso, allá llegó Pablo a predicar. Aunque el diablo se interponga para que vayas a culto, para que escuches la palabra de Dios, te digo, nosotros no vamos para Roma, nosotros vamos para la nueva Jerusalén, vamos para un cielo nuevo, para una tierra nueva donde mora la justicia de Dios. Y si el diablo se interpuso para que Pablo no fuera a predicar a Roma, ¿cómo no vamos a la nueva Jerusalén? Para que nos vamos al cielo nuevo, para que no tengamos vida eterna. Él siempre se va a interponer. Pero esto es maravilloso. Piensen y mediten en esto, porque esta es la gloria de Dios. Que Pablo llegó a Roma y habiendo señalado un día empezó a enseñar la palabra en Roma, y dice aquí, y Pablo permaneció 2 años enteros en Roma en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían y predicando el reino del Señor acerca de nuestro Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Nosotros se llega el día y tenemos los días en que enseñamos lo de Jesús abiertamente y sin impedimento. Mis hermanos, anímate en el Señor, confía en el Señor y no en ti mismo. No confíes en lo que tú tengas, confía en Dios que te ha dado todas las cosas. Confía en Él porque Él es el que nos da todo. Dice la Biblia: no puede recibir el hombre nada si no le fuese dado del cielo. Y lo que tenemos es porque Él nos lo da. Él es el que abre mentes, Él es el que abre corazones para que nosotros recibamos algo. Y dijo Jesucristo: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada del cielo. La autoridad viene del cielo, y miren todos los reinos de la tierra, pero el reino de Dios está sobre todos los reinos de la tierra, y el reino de Dios reina sobre todos ellos. Miren, mis hermanos, qué maravilla de mar donde padeció Pablo y donde anduvo mi Señor Jesucristo. Esto es maravilloso. Anímense y nunca pierdan la esperanza, porque nuestra esperanza es la vida eterna. Glorifiquen al Espíritu Santo, anhelen el Espíritu Santo, que nunca se vaya a apartar de nosotros, porque ya leyeron en lo que dice en Lucas 22:3, que Satanás entra en las personas. No sea que Satanás entre en nosotros y empecemos a hablar en contra de lo de Dios. No, es el Espíritu de Dios el que tiene que morar y vivir en nosotros. Glorifiquen a Dios por esto en el nombre de Jesús.